Y cuarto de la mañana, las informaciones que nos llegan respecto del COVID-19 desde Europa es sobre un rebrote de casos. Los países más complicados en esta nueva tendencia son España y Francia, por lo que los datos mismos nos están dejando entrever. Y la semana pasada, también por la charla que tuvimos aquí con Eduardo Febro, el corresponsal de Página 12 en París. Ahora vamos a viajar a Europa, pero no a España y tampoco a Francia. Vamos a ir a Italia, más precisamente a la ciudad eterna, a Roma. Italia, en los primeros pasos de la pandemia, nos provocó un impacto muy fuerte en función de las imágenes que nos llegaban desde allí, en el mes de febrero, con los hospitales atestados de gente no pudiendo dar abasto con la atención. Fue el primer gran impacto desde el punto de vista visual que nos entregaba la pandemia y lo que realmente nos preocupó, nos asustó y nos puso en alerta de lo que podía venir en la Argentina. Hoy Italia está viviendo también dentro de lo que es un rebrote, pero al parecer de una forma mucho más controlada respecto de aquellas imágenes a las que hacíamos referencia. Pero ya que estamos allí, vamos a hablar con una excelente profesional, con una mujer con la que tuve posibilidad de contactarme en su momento por otras cuestiones de la vida relacionadas con aquel fatídico diciembre de 2001. Ella estuvo justamente en la represión policial en la ciudad de Buenos Aires, recibió impactos de bala, de hecho convive con una bala hoy en referencia a aquella represión salvaje. Digamos que está viva por esas circunstancias de la vida, sin embargo puede dar testimonio de aquello hoy desde el viejo continente, con una hermosa familia formada como diseñadora gráfica y trabajando en uno de los medios más importantes de Europa, como es La República. Una historia muy cargada, la de Paula Simonetti, que tiene la generosidad de atendernos desde allí para hablar en este caso del COVID-19. Hola Paula, buen día, ¿cómo estás? Gabriel Prosperi te saluda. Buen día Gabriel, ¿cómo estás? Un saludo a tu audiencia. Bueno, tenés un acento italiano ya. ¿Cuántos años hace que estás en Roma? Ya hace 12 años que estoy viviendo acá en Roma y bueno, sí, hablo mucho italiano, un poco español y algunas palabras se olvidan y el acento es siempre más italiano, digamos. ¿Tus hijos hablan casi todo italiano o les tirás alguna palabra en castellano? No, hablan un poco español. El nene tiene un problema que habla poco, entonces hay que hablarle más en italiano. Claro. Pero bueno, sí, la nena habla bien el español. Bueno, sos diseñadora gráfica, trabajás en un medio de comunicación, en el diario La República, haces infografías, estás al tanto de todo lo que pasa con el COVID en Roma y en Italia. Sí. Bueno, ¿cómo está la situación hoy? Contanos. La situación se va agravando lentamente, digamos que los casos se duplican en un par de días. El número de muertos, afortunadamente, es mucho más bajo de más o menos el 27 de marzo, que estábamos en niveles absurdos, que teníamos cerca de 36, teníamos muchísimos casos, pero que no me acuerdo exactamente, pero ahora estamos en 39 casos de muertes y en ese entonces 900 muertos, más o menos, que cuando fue el pico. La edad media ahora es mucho más baja, digamos que son casi todos adolescentes o máximo 40 años. En cambio, en marzo teníamos casos de gente mayor, también las residencias de ancianos es donde más casos hubo y sobre todo de muertes. Entonces, la edad media bajó, por suerte, y la gente se cuida más. Es decir, que la letalidad bajó. Sigue habiendo contagios, pero la letalidad bajó muchísimo. Sí, hay muchísimos casos ahora, pero casi todos los casos son asintomáticos. Hay, por ejemplo, en mi barrio hay muchísimos casos, pero son gente que en una semana, más o menos 10 días, ya lo resuelve.
Pero sí, se ven muchos casos y están aumentando mucho los casos. Estamos en 4.600 casos. Bueno, justo en el fin de semana hubieron menos casos porque también se hicieron menos hisopados. Pero sí, hoy esperamos, hoy que es martes, los resultados del lunes y seguramente van a ser mucho más altos. ¿Se sigue concentrando en el norte de Italia la situación más grave? No, ahora la situación cambió. Antes el foco, digamos el brote, era más que nada en Lombardía y en el norte. Acá en Roma los casos eran reducidos, o sea, había casos, pero muchos menos que en el norte de Italia. Ahora los tenemos en todos lados. Digamos que en la región de Roma hay muchísimos casos y sobre todo en Campania, que es donde está Nápoli, hay muchos casos, sí. Y ahí la densidad demográfica está más concentrada en la zona de Nápoles. Sí, digamos un poco más, pero no especialmente. Es que hay muchos casos, hay muchos más contagios. Antes, en la zona de Campania hacia el sur, habían menos casos. Paula, ¿cómo es la vida cotidiana en Roma respecto de restricciones y flexibilizaciones? Transporte público, escolaridad, esparcimiento. Ahora, la gente se está cuidando mucho. Aprendimos, digamos, a cuidarnos. Todo el mundo usa el barbijo. En las escuelas los chicos empezaron con barbijo desde los 6 años. Tuvieron que empezar con barbijo, incluso dentro de las aulas, cuando dictan las clases. Y fue todo un tema eso, porque los bancos tradicionalmente acá en Italia son dobles. Entonces los chicos no entraban en las aulas. Tuvieron que inventarse cosas, un nene en una punta de un banco y el otro en la otra. Iniciaron así, dividiendo las clases, quién tenía espacio en las escuelas. Hacia el sur hubieron ideas de directores de escuelas de cortar bancos, por ejemplo, porque no había bancos de un solo puesto. El tema de los bancos fue muy discutido por todos porque había el dinero para comprarlos, pero había que fabricarlos, con lo cual en el medio estaba la licitación del banco, los pupitres, digo, por bancos, ¿no? Y al final llegaron en casi todas las escuelas, se gastó una fortuna en los bancos de un puesto, y cuando los chicos están sentados en algunas clases, dejan que se saquen la mascarilla, digamos, el barbijo. Se usan los barbijos, los quirúrgicos. Sí. No los que hacen las mamás, digamos, con la tela. Y bueno, ¿qué hay? Hay entradas, una clase entra 10 minutos antes para evitar que se hagan filas en el ingreso a la escuela. Hay entradas y salidas diferenciadas. Bien, por ejemplo, la primera, la segunda y la tercer grado entran por una puerta, cuarto y quinto por otra puerta trasera, para evitar siempre que se junte gente. Claro, porque también se juntan los papás, las mamás que van a buscar a los chicos en la puerta de las escuelas, y ahí se hace un hacinamiento muy peligroso. Te estamos escuchando atentamente, Paula, porque aquí es lo que se puede venir. Puede ser un esquema similar a lo que se utilice en Buenos Aires y en el resto del país, teniendo en cuenta que va a comenzar de a poco a restablecerse la escolaridad, según el plan de las autoridades. Ojalá que inicien las clases, porque la verdad que al inicio nosotros pensábamos que iba a ser muy complicado, porque también decían que iban a tomar la fiebre a todos los chicos uno por uno para el ingreso, y eso es algo prácticamente imposible. Claro. Entonces pidieron que los padres controlen la temperatura de los chicos antes de entrar, y es lo que, digamos, hacemos todos los días, controlamos la fiebre, porque también el nene, por ejemplo, tiene tos. Imagínate un nene de la primaria. Hay chicos que tienen tos durante todo el invierno. Sí. Entonces, y no se relaciona directamente con el COVID. La situación no es fácil de controlar. Claro. Pero requiere de un compromiso muy importante de la ciudadanía, que cada familia se haga cargo de los chicos, de hacerle los controles y demás, ¿no?
Mira, yo te digo, como mamá pensaba que la situación iba a ser mucho más complicada, pero la verdad es que los chicos, acá nos dieron una lección, tienen el barbijo sin problemas, ¿no? La mayor parte de los chicos, cuando llegan a casa, sacate el barbijo, hay que decirle. Uh-huh. Siempre hay un nene rebelde que no quiere tener, pero la verdad es que los chicos son más obedientes que nosotros los adultos, tengo que decir. Que muchas veces también nos enseñan, cuando vamos manejando, nos dice, papá, ponete el cinturón de seguridad, papá, ojo, baja la velocidad, ¿no? Están más atentos a eso. Sí. Y respecto de la vida cotidiana, esparcimientos, cines, teatros, bares, galerías, shoppings. Ahora está cambiando bastante la situación porque nosotros en julio tuvimos poquísimos casos y después, bueno, la curva fue aumentando. Ahora empezaron a restringir más, no te digo un cierre como el que tuvimos en marzo, pero marzo, abril, mayo. Por ejemplo, los bares y los restaurantes aplican todas las medidas que tienen que aplicar, digamos, el distanciamiento, el gel higienizante de manos, las mesas a 1,5 metros más o menos una de las otras, eso se mantuvo. Pero ahora hay cierres, por ejemplo, los restaurantes hasta las 24 horas, gente en pie no puede haber, los bares a las 9 de la noche tienen que cerrar, restricciones también a la actividad esportiva. Uh-huh. Por ejemplo, el fútbol con los amigos no va, uh-huh. No se puede jugar al fútbol, o otros deportes también de contacto como el vóley, el básquet. Ahora, más allá de que no se pueda, ¿el ciudadano lo cumple o siempre hay personas que, bueno, qué va a hacer? No, siempre hay personas que no lo cumplen, claro, como todo. Pero quiero decir que también la experiencia de haber vivido esta tragedia que fue a fines de marzo, es como que quedó muy presente en todos, claro. ¿No? El tema de ver tantos muertos, ¿sí? Sobre todo personas ancianas, y pensando en nuestros padres, en nuestros abuelos, es algo que quedó mucho, muy latente, uh-huh. digamos, muy presente en todos. Y entonces, digamos, es imposible pensar que uno va a entrar a un comercio o a un lugar público sin el barbijo. Uh-huh. Es decir, esa bofetada de entrada fue lamentablemente aleccionadora. Sí. Hay cosas, obviamente que hay grupos negacionistas, uh-huh. hay gente que no está de acuerdo, el impacto económico fue terrible, el déficit, pero digamos que lo que nos dejó fue este aprendizaje de tener cautela, de respeto por el prójimo, de la mascarilla siempre. En las escuelas distribuyeron también las mascarillas para los chicos, gel, distancia, las maestras son muy, muy atentas. Hubieron muchos casos de clases que tuvieron que cerrarlas. Uh-huh. Cuando hay un caso de COVID, inmediatamente, de COVID, quiere decir, de una sospecha uh-huh. De un posible caso, el nene viene aislado, es feo decirlo así. Ellos tienen un protocolo que, digamos, al chico que tiene tos o fiebre, lo llevan las maestras a un aula y ahí tienen que llamar a los padres o se ponen en contacto directamente con el ASL, que es, digamos, el servicio sanitario uh-huh. ¿sí? de la región, uh-huh. y en ese caso el nene no puede estar en contacto con otras personas, excepto con la persona que tiene, digamos, la tarea de aislar a este niño. Vos trabajás, Paula, en un medio masivo, como es el diario La República, con mucha información seguramente. Sí. ¿Qué se habla de la vacuna en Italia, de las pruebas que se están llevando a cabo allí y de alguna fecha tentativa para comenzar a vacunar justamente a las personas que están luchando contra el COVID y a los sectores más vulnerables de la sociedad? Hay mucha esperanza respecto a la vacuna, digamos. La prometieron acá en Italia antes de fin de año, al menos Conte la prometió en ese sentido.
hay distintas vacunas, digamos, posibles para la aplicación en el mercado acá de Italia, pero bueno, hay que esperar que los tests finales sean seguros y que se pueda aplicar. Ojalá. Ahora así más que nada están pensando en la vacuna, la antigripal, que todavía no llega por un problema de que tiene que llegar primero a las farmacias y a los servicios de la sanidad pública. Y bueno, van a empezar a vacunar también, sobre todo contra la gripe en primera instancia. Así es, más o menos el derrotero que tuvimos aquí en la época de otoño-invierno. Ahora les toca allí. Paula Simonetti, en Roma, Italia. Nos has atendido con tanta generosidad, tan clara en tus conceptos. Evidentemente estás también imbuida del espíritu comunicativo del diario en el que estás trabajando, Paula. Te agradezco muchísimo este contacto, estos minutos que nos sirven mucho a nosotros aquí, a tanta distancia, tan lejos, para aprender un poquitito más de cómo se está trabajando en los países centrales. Muchas gracias, Paula Simonetti. Un beso muy grande. Un abrazo. Chao, Gabriel.